Bueno chicos, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una clase más. Vamos a seguir con el tema 12. Habíamos visto, habíamos visto todo lo que tenía que ver con la evolución del dinero, habíamos visto las funciones del dinero, también lo que era la oferta y la demanda monetaria. Habíamos analizado lo que era la base y la oferta monetaria a través del proceso de creación del dinero bancario. Y también habíamos visto por qué los bancos son tan majos y nos cobran un tipo de interés cuando nos prestan dinero. Y resulta que si ese mismo razonamiento lo aplicamos cuando somos nosotros los que prestamos el dinero, decimos, como que me llega a cuadrar, ¿no? Como que me llega a convencer. Vamos a ver, para finalizar este tema, me queda por ver este punto 5, que es lo que he programado para ver esta semana, después de Semana Santa, la que va del 14 al 17 de abril. Vamos a ver qué es esto de la inflación, ¿vale? Y además de la inflación, vamos a hacer un ejercicio para calcular el índice de precios al consumo. Es un ejercicio muy sencillito, muy fácil, no tiene mucha dificultad. Hay dos formas de enfocarlo. Vamos a ver las dos formas que hay para enfocar ese ejercicio. Una sería tal y como se realiza o tal y como lo realizaría el Instituto Nacional de Estadística, y otro mucho más sencillito, que es un ejemplo de andar por casa, que es como lo haríamos nosotros, ¿no? Para calcular nuestra cesta de consumo, ¿vale? Em, bueno, lo dicho, ¿qué es la inflación? La inflación se define como la subida continua y generalizada de los precios de una economía. Su principal consecuencia es que el valor del dinero baja, ya que podemos comprar menos bienes con el mismo dinero. El valor del dinero es lo que baja, no el precio de las cosas. El precio de las cosas sube, pero el dinero vale menos. ¿Por qué? Porque hay mucho en la economía. Hay tanto dinero en circulación en ese momento. Todo el mundo sabe que todos tenemos más dinero, que claro que las cosas valen menos. El precio sube, por tanto. El proceso contrario es la deflación, que se produce cuando desciende el nivel general de precios. Nivel general de precios, no, nivel general de precios, me he equivocado al redactarlo. Por tanto, tanto la inflación como la deflación son malas noticias para la economía, ¿vale? La inflación juega de forma negativa en la economía de una manera y la deflación juega también de forma negativa en la economía de otra forma. Fijaros que en todo esto que tiene que ver con deflación, todo lo que estamos viendo con inflación, perdón, lo que hemos visto con los pánicos bancarios, lo que hemos visto del corralito en el tema anterior, todo está relacionado al fin y al cabo con lo mismo, ¿no? Está relacionado con lo que estamos viendo de las expectativas, lo que estaba viendo con el valor del dinero, y además hay una época muy clara en el periodo de entreguerras donde todo ese tipo de cosas se vivieron con intensidad, se vivieron ahí con ganas, ¿no? En la famosa hiperinflación que tuvieron los alemanes al acabar la Primera Guerra Mundial, que dijeron, debemos dinero a Europa. Pues, clean, clean, máquina de hacer dinero. Y automáticamente provocaron una inflación a lo bestia, galopante, brutal. ¿Por qué? Había muchísima cantidad de dinero en circulación. Tan fácil y tan sencillo como eso. No hay que recurrir a más explicaciones ni hay que recurrir a estudios más profundos. Lo único que sucedió es que debían mucho dinero, decidieron darle a imprimir, decidieron que lo mejor era incrementar la cantidad de dinero de circulación, y en el momento que vieron que todo el mundo tenía más dinero en circulación precisamente para pagar esa deuda, lo que hicieron automáticamente fue incrementar el precio de todas las cosas. Todo el mundo tenía más dinero, todo el mundo ganaba más dinero, por tanto, no queda más remedio que incrementar el valor de las cosas. La consecuencia es que se incrementa el valor de las cosas. Es lo mismo que ha sucedido o que ha ocurrido en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Con nuestro amigo Maduro. Vio o decidió que era muy buena idea a todo el mundo subirle el salario mínimo, pero ponerlo por las nubes de una manera brutal. Automáticamente lo que provocó fue un incremento de la inflación galopante, una inflación a lo bestia, simplemente porque todo el mundo tiene más dinero, y como todos sabemos que los demás tienen más dinero, automáticamente incrementamos el precio de las cosas. Pero claro, no solamente es incrementamos el precio de las cosas, también lo que tenemos que ver, lo que nos tenemos que dar cuenta, o lo que tenemos que ser capaces de analizar es que si yo sé que los precios mañana van a subir, compro hoy. Y si yo sé que los precios van a subir esta tarde, voy a comprar ahora por la mañana. Y si yo sé que los precios van a subir dentro de una hora, voy a ir a comprar justo ahora mismo. Claro, al final lo único que estamos haciendo es alimentar, contribuir a esa inflación, ¿no? Cuanto mayor sea la expectativa de que los precios van a seguir creciendo de forma descontrolada, como pasaba en Alemania, que al final valía más el papel donde se imprimía el billete que el valor en sí que ese billete intentaba transmitir, claro, llega un momento que el dinero que tenemos en las manos no sirve absolutamente para nada. Si resulta que en el momento en el ah, que ni que no da tiempo ni a decir, ¿lo veis? Si justo en ese momento, en ese transcurso, las cosas ya valen mucho más, he perdido la oportunidad de comprarlo antes, claro, la inflación se dispara.
La oportunidad de poder conseguir más dinero, más precio por algo que realmente no lo tiene, simplemente por una cuestión de tiempo, lo que hace es que dispara todavía más esa inflación. Lo que hace es que se alimenta y en la cantidad de dinero que hay en circulación, vamos, no va a la velocidad del sonido, viaja a la velocidad de la luz. Los precios se disparan de una manera descontrolada y desorbitada. Sin embargo, ahora tenéis que pensar la situación contraria. Imaginaros que sabéis que en lugar de comprar las cosas hoy, si las compráis mañana, valen menos. Pues esperáis a mañana. Y si en lugar de comprarlas al día siguiente, podéis esperar 2 días porque sabéis que van a valer menos, esperáis esos 2 días. O sea, es una simple cuestión de comportamiento humano. Si yo sé que lo que voy a comprar mañana es más caro que lo que vale hoy, estamos en el caso de la inflación, lo compro como un bestia hoy. Pero si yo sé que lo que voy a comprar mañana vale menos que lo que estoy comprando hoy, voy a esperar. Y en lugar de hacerlo hoy, lo voy a hacer mañana. Es el caso de la deflación, ¿vale? Las dos son malas noticias para la economía, pero para un economista es peor noticia la deflación que la inflación. La deflación mide muchísimas cosas negativas, pero por encima de todo lo que mide es que se está retrasando el consumo. Y si se está retrasando el consumo, no hay, de alguna forma, no hay precio que justifique la producción de una empresa. Por tanto, las empresas ajustan su producción a ese nuevo consumo, a esa nueva situación, a esa nueva expectativa negativa de consumo, donde la gente no hace uso de su dinero simplemente con la esperanza de que vaya a bajar el día de mañana. Por tanto, al final lo que vamos haciendo es ralentizar, ralentizar ese crecimiento y, por decirlo de alguna forma, lo que estamos haciendo es limitar el flujo circular de la renta. Lo que estamos haciendo es que ese flujo circular de la renta no se mueve. No hay dinero en movimiento de circulación dentro de la economía. Por tanto, una inflación controlada siempre es positivo. Creo que lo hemos hablado alguna vez en clase. Nosotros todos el día de mañana vamos a trabajar por un sueldo. Básicamente, si no nos pagaran dinero, no creo que estuviéramos trabajando. Nos tendrían que pagar de alguna forma para compensar nuestro tiempo porque necesitamos cubrir necesidades, unas básicas, otras menos básicas, pero necesitamos cubrir esas necesidades. Y la justificación de que al final de mi periodo, de que al final del año me vayan a subir un poquito el sueldo, va a hacer que yo me encuentre más motivado, va a hacer que yo me encuentre con más ganitas, ¿no? Como con más alegría. Uy, qué bien, fíjate, me suben el sueldo, qué contento estoy, cuánto valgo para la empresa. Esa inflación controlada, porque posteriormente esa subida de sueldo lo que hace es que se transmite en subida de precios, es lo que justifica de alguna forma que una barra de pan hace 40 o 50 años no valga lo que valga hoy, sino que el día de hoy vale muchísimo más de lo que valía entonces, es porque durante todo este tiempo se ha ido trabajando con ese incentivo que de alguna forma es intrínseco a la economía. A todos nos va a interesar, vamos a querer, vamos a trabajar mejor, vamos a tener un incentivo mayor a desarrollar las cosas, lo vimos en el mercado de trabajo, vamos a tener un incentivo mayor a estar motivados en mi puesto de trabajo, mejor dicho, siempre que exista la posibilidad de que me suban el sueldo. Y el sueldo, si te lo suben, inevitablemente las empresas van a transmitirlo vía precios, de forma que hay como una especie de escalada, un año tras otro. Una vez son unos los que suben más el sueldo, otras veces son otros los que suben menos el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la inflación puede ser moderada, aumentos entre el 2 y el 3%. La Unión Europea el objetivo es por debajo del 2%. Galopante cuando supera el 10%. O hiperinflación cuando sube más del 100%. Es decir, se doblan los precios, se multiplican por 2. Como me pasa siempre, esto la verdad que las clasificaciones que se hacen con respecto a la inflación eh, son las que son. Fijaros que ahí tenemos como un margen, ¿no? Que va entre el 3 y el 10% que muchas veces me preguntáis en clase. ¿Y eso dónde lo pongo? Pues sí, lleváis razón, porque ya que ordenamos las cosas y algunas veces somos más cuadriculados que cuadriculados, pues aquí también lo vamos a ordenar, ¿vale? Vamos a decir que la inflación es moderada cuando los incrementos están entre el 2% y el 3%. No. Vamos a decir que la inflación es moderada cuando está entre el 2 y el 10%, ¿vale? Y ya galopante cuando es mayor del 10% y hiperinflación cuando estamos por encima del 100%, ¿vale? No es del todo cierto porque los objetivos de inflación siempre se mueven ahí entre el 2 y el 3%, pero sí que es verdad que si en alguna pregunta os digo, queda un 7%, ¿qué sería? Pues según los apuntes no lo sé, porque no queda claro. Bueno, pues pones que es una inflación moderada
y así cubrimos todos los intervalos, ¿vale? Bueno, por tanto, entre el 2 y el 10, moderada. A partir del 10, galopante. Y por encima del 100%, hiperinflación, ¿vale? Las teorías que implican la inflación parten de dos puntos de vista, ¿vale? Ahora vamos a analizar por qué se produce la inflación. Y vais a ver que como todo en esta vida, como todo lo que estamos viendo en economía, siempre se manejan dos puntos de vista. Y lo que en apariencia es contradictorio, o en apariencia puede ser, no, es que si coges esto no puedes coger lo otro, pues no, las cosas no son así. Lo bonito y lo chulo en esta vida es que cada uno desarrolla la capacidad crítica para decir, las dos me molan y las dos son compatibles. O una me mola, pero aunque la otra no me mole, o no termina de explicar o no termina de justificar, sí que la tengo en cuenta porque sí hay situaciones donde cabe, donde hay situaciones donde entra, ¿vale? Y esto es lo que tenéis que vosotros manejar de cara posteriormente pues, a analizar un texto, de cara a analizar una noticia o de cara a entender qué es lo que está sucediendo detrás de esta inflación, ¿vale? Es más, me tengo que buscar algunos textos, ya eh, los iremos viendo, no como actividad de aula ahora en este tema, pero sí para los siguientes, porque va a ser con lo que os voy a evaluar, con las actividades de aula y con las actividades prácticas obligatorias. Y ya la semana que viene os diré tranquilamente, semana que viene para mí es la semana del 20 de abril, ¿vale? Esta semana sería la semana después de Semana Santa. La semana ya del 20 de abril os mandaré un correíto para ver qué es lo que hacemos con lo que tenéis la asignatura pendiente y todo eso. Pero bueno, todo eso ya lo iré centrando y lo iré viendo, ¿vale? Porque ya os digo, os voy a evaluar con actividad de aula, con actividades prácticas obligatorias, con los cuestionarios. Y aquel que no llegue a esos mínimos, pues estoy con los de segundo de bachillerato del otro centro, estoy viendo una herramienta que se llama exam.net, que lo que hace es recogemos como una pequeña práctica en un momento determinado. Pongo una hora para hacerla, mando el ejercicio práctico y lo hacéis en vuestra casa. Bueno, eso no impide que copiéis, no impide que miréis cualquier cosa, que miréis cualquier libro, pero lo que sí que intento evaluar, pues es que lo hacéis vosotros, ¿vale? El tiempo estaba muy ajustado, tenéis que responder a las preguntas que hay, y son muchas preguntas de desarrollo y de opinión personal utilizando las cosas que estamos viendo de economía, por tanto, no deberíais de copiaros los unos a los otros y tampoco vais a encontrar respuesta por internet porque os llevaría mucho tiempo encontrarla. Por tanto, pero eso será con los que tengan la asignatura pendiente o con los que algunos me quede dudas de cómo lleváis la asignatura ahora en este tercer trimestre, ¿vale? Pero vamos, yo creo que en este tercer trimestre no vamos a tener ningún problema porque las circunstancias son demasiado excepcionales. Bueno, las teorías que parten de la inflación parten de dos puntos de vista. Por un lado tenemos la inflación de demanda y por otro lado tenemos la inflación de costes. Y dentro de la inflación de demanda tenemos dos teorías. Tenemos la teoría de los monetaristas, estos son los que decían que intervenga el Estado en la economía. No, caca, el Estado no tiene que intervenir en la economía, ¿vale? Y por otro lado tenemos los keynesianos, que son los que dicen que sí, que tiene que intervenir el Estado en la economía y que dan otros argumentos para justificar por qué se produce esa inflación de costes. Esa inflación de demanda, perdonad. Si demandamos más bienes y servicios de los que las empresas pueden producir, se produce una situación de exceso de demanda. Lógico, ¿no? Es decir, ¿qué quiero? Mucho. ¿Cuánto hay? Poco. Pues ¿qué van a hacer las empresas? Te todo cogido por los machos. Ya son los precios. Todo el mundo lo quiere. Me lo quitan de las manos, me lo quitan de las manos. Pues como todo el mundo lo quiere, inevitablemente van a subir los precios. Para justificar o explicar cómo se produce esta inflación de demanda, porque esto que se acabo de decir es más keynesiano que monetarista, lo que dicen los monetaristas es que la inflación de demanda se va a producir porque el Estado crea muchísimo más dinero del que realmente se necesita, ¿vale? La inflación de demanda se debe a la excesiva creación de dinero por parte de las autoridades monetarias. Es decir, la inflación de demanda no se está produciendo realmente porque nosotros estemos demandando muchos productos. Si nos está produciendo porque el Estado no está haciendo bien las cosas, no está haciendo bien los deberes, está imprimiendo más monedas y más billetes como hacía Alemania en su momento para pagar aquella deuda que tenía con la Primera Guerra Mundial, está imprimiendo más dinero y más monedas y más billetes de los que realmente necesita, y al haber tanto dinero en circulación está provocando que se produzca una inflación de la demanda, ¿vale? Aquí os he puesto a Milton Friedman. Tenéis en YouTube, tenéis algunos vídeos de este tío, que la verdad que yo no me había molestado en verle, me había molestado en estudiarle, pero no en verle. Y es un tío peculiar con una forma de ver y entender las cosas peculiar. Si os apetece y queréis verle, hay un vídeo en internet, en YouTube,
sobre los pánicos bancarios, las crisis financieras y todo eso, explicado desde el punto de vista de Milton Friedman. Y bueno, pues tiene su estudio, ¿sabes? No le hagáis, no es que no le hagáis mucho caso, sino que tiene una forma muy particular, tiene una visión muy personal de ver las cosas, ¿vale? Por tanto, según los monetaristas, esta inflación de demanda viene determinada porque hay más dinero en circulación del que debería de haber. Y por tanto, al haber más dinero en circulación, esto es lo que os explicaba al principio de este tema, al haber más dinero en circulación, ¿vale? Los precios suben. Controlar la cantidad de dinero es importante porque si hay más dinero que bienes producidos, los precios suben. Es decir, para los monetaristas la inflación de demanda se produce porque la cantidad de dinero en circulación es muy alta. Al haber mucho dinero en circulación, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, por tanto los precios de las cosas terminan por subir. ¿Qué dicen los keynesianos? ¿Qué decía nuestro amigo Keynes y toda la escuela que posteriormente se desarrolló a partir de sus pensamientos, postulados y su teoría general sobre la creación, la riqueza y el empleo? Pues es que la inflación de demanda se produce cuando la economía ha llegado a la capacidad de pleno empleo. ¿Os acordáis del rollo este? Sí. Por tanto, ante la ausencia de inversión, no podemos crecer más, no se pueden producir más bienes. ¿Qué es lo que termina provocando? Que la demanda, al seguir incrementándose y no ver más oportunidades de inversión, no poder desplazar esa capacidad de pleno empleo, lo que termina por provocar que es la demanda presiona sobre la cantidad de bienes y servicios producidos y como no se producen más, pues los precios terminan por subir, ¿vale? ¿Qué ocurre en la realidad? Que estas dos cosas están siempre en juego. Es decir, por un lado, la cantidad de dinero en circulación que hay en la economía, el que crea el Banco Central Europeo, o mejor dicho, el que autoriza crear el Banco Central Europeo, que luego posteriormente el Banco de España es el que da la máquina de imprimir dinero, siempre tiene que estar bien calculado y tiene que estar en consonancia con lo que se produce dentro de la economía. ¿Vale? Nosotros imprimimos más dinero cuando vemos que hay crecimiento. Cuando vemos que como consecuencia de dicho crecimiento hay mayor potencial de inversión y mayor potencial de aumentar la capacidad de pleno empleo, no quedará más remedio que crear más dinero, ¿no? No vamos a repartir el dinero existente entre los que ya hay, porque entonces nos tendríamos que bajar el sueldo todos, sino que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio entre ese dinero que se crea por parte del Estado y ese crecimiento económico que se consigue gracias a la producción de bienes y servicios que todos los años vamos registrando gracias al Producto Interior Bruto, ¿vale? Es decir, la creación de dinero bancario es algo que está ahí. Hay caca. La creación de base monetaria es algo que está ahí, ¿vale? Siempre con autorización del Banco Central Europeo, pero es algo que está ahí. Por tanto, las dos cosas deben ir de la mano. No debe ser una cosa y luego la otra, no. Deben ir las dos de la mano. Y luego, por otro lado, para explicar la inflación, tenemos también la inflación de costes. ¿Cómo se produce un incremento de los factores productivos? Esto es lo que tiene que ver con la crisis del 73, donde se produjo una crisis importante como consecuencia del incremento de los precios asociados al petróleo. Es decir, cuando los países exportadores de petróleo, la OPEP, se pusieron de acuerdo, ese oligopolio que hemos estudiado en el tema 6, y lo que hicieron fue subir el precio de los carburantes, de los combustibles fósiles. Por tanto, se produjo una crisis importante. ¿Por qué? Porque si me están incrementando los costes, no me queda más remedio que transmitirlo vía precios. Y si lo transmito vía precios y a nadie le estoy subiendo los salarios y no estoy haciendo nada, simplemente porque me viene una subida de un factor productivo, pues claro, la cosa la estoy perjudicando, ¿no? La estoy estropeando, ¿no? Estoy creando una externalidad negativa, por decirlo de alguna forma. Claro, todo lo que me están subiendo vía costes de la gasolina, posteriormente yo lo tengo que transmitir vía precios a los consumidores. Si los consumidores siguen ganando lo mismo, tienen el coste de oportunidad, tienen que rechazar. Es decir, o compro una cosa o compro la otra, porque la renta es la que hay. Y la renta no me nace en un árbol, no. Venga, vaya al campo y allí donde los olivos crecen los billetes de 500 euros. Pues no, no es así la cosa. Por tanto, si me están incrementando el precio de los factores productivos y todo lo demás se mantiene más o menos estable, lo que estamos reduciendo es la capacidad adquisitiva de las personas. Porque vía precios voy a tener que reflejar de alguna forma ese incremento de los factores productivos. Y si posteriormente no lo reflejo vía rentas, no lo reflejo vía salarios, no va a quedar más remedio que rechazar una cosa por comprar otra, ¿vale? ¿Qué ocurre con todas estas teorías que explican la inflación? Que todas y cada una de ellas son complementarias entre sí. Y todas y cada una de ellas están sucediendo siempre en la economía. Y lo que hay que saber es en qué momento está sucediendo una y en qué momento está sucediendo otra. ¿Cuándo nos encontraremos con una inflación de demanda como consecuencia de la excesiva creación de dinero por parte de las autoridades monetarias?
En el momento en el que nuestro banco, el Banco de España, haga clean clean y cree dinero. Y al crear dinero, no momento después, sino cuando posteriormente pase un tiempo y analicemos las consecuencias de esa decisión, veamos si esa inflación subió, bajó, se mantuvo, qué ocurrió. Si estoy creando dinero no va a bajar. Es decir, si estoy creando dinero o se va a mantener o va a subir. Voy a tener que ver también qué es lo que ha pasado con el crecimiento. Es decir, si ha habido crecimiento que justifique esa creación de dinero por parte de las autoridades monetarias. Por otro lado, también tenemos que ver en qué situación se encuentra la economía en un momento determinado. Si la capacidad de pleno empleo es la máxima, yo no puedo seguir subiendo más y encima no hay inversión por las circunstancias que sea, es decir, he alcanzado el tope, ya no doy más de cintura, ya está. Ya a partir de aquí no doy más. Es que yo creo que tú sacas más de un 7 en economía. Yo saco un 7 y me dejas tranquilo. Ya está, mi capacidad de pleno empleo es un 7, ¿no? Pues en ese momento, si yo no puedo producir más por las circunstancias que sea, pero la demanda sí sigue creciendo, es decir, hay más población, hay más demanda de un determinado bien, de un determinado producto, esa es la que se entiende fácil, ¿no? Esta inflación de demanda es la que veíamos en este primer párrafo. Es decir, es ese exceso de demanda como tal. Hay mucha gente demandando un producto, el producto no se fabrica más por las circunstancias que sea, el precio sube. Ni más ni menos, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos la inflación de costes cuando, por las circunstancias que sea, se produce el encarecimiento de un factor productivo, de la tierra, del capital o del trabajo. Os he puesto el ejemplo de los combustibles fósiles, del petróleo, con la crisis del 73, de 1973, que lo que hicieron fue incrementar a lo bestia el precio de los carburantes, con lo cual provocó una crisis de consumo en la economía. Estaban incrementándose esos precios de los factores productivos, pero todo lo demás se mantenía estable, con lo cual al final lo que estaban haciendo es quedarse con una parte de la tarta aquellos países exportadores de petróleo. Estaban quitando de alguna forma esas rentas, esas plusvalías que se estaban generando en la economía. Simplemente se estaban quedando con ellos con una parte. ¿Por qué? Porque tenían poder de negociación, no por otra cosa. Porque podían hacerlo. O sea, no porque quisieran. Como todo en esta vida. No ofende quien puede. Mejor dicho, no ofende quien quiere, sino quien puede. Pues ellos en su momento pudieron hacer aquello sencillamente porque su producto estaba siendo utilizado por todo el mundo. Era una fuente energética que todo el mundo utilizaba. ¿Vale? Por tanto, lo que hicieron fue subir los precios. Otro ejemplo, ¿cuál sería? En el caso de la vivienda, en el caso de la construcción en España, el incremento de los precios de la vivienda y de los suelos es brutal, pero brutal. Es decir, ahí tenemos una inflación de costes en todo lo que tiene que ver con la vivienda a lo bestia. Nada más una inflación de costes alimentada por la especulación y por las expectativas de que eso iba a seguir creciendo y de que cuando lo vendiera iba a obtener un beneficio, independientemente de que eso fuera a seguir creciendo, como pasó en la bolsa de Nueva York, ¿vale? Relacionado con las expectativas, no con la inflación de costes, ¿vale? Por tanto, siempre que se produce un incremento de un factor productivo y lo transmito vía precios, lo que estoy haciendo es incrementar los precios de la economía, ¿vale? Termina por generar lo que conocemos como inflación. Los efectos de la inflación dependen de la intensidad, de la subida de los precios y de que se puedan prever o no esos incrementos. Lógico. Es decir, si yo puedo prever, si yo espero que haya un incremento de precios, pues normalmente esa inflación estará más controlada que si no la puedo prever, ¿vale? Si los precios aumentan de forma moderada y prevista, sus efectos no serán importantes, pero si las subidas son persistentes e imprevistas, los efectos pueden ser muy negativos. Como por ejemplo, ¿qué puede pasar? Tenemos la primera en la frente. Crea incertidumbre sobre el futuro de la economía. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé. ¿Qué vamos a...? No lo sé. Y no lo sé. El no lo sé es una cosa que no le gusta a nadie. Ya no es porque estemos en economía ni porque estemos en otra asignatura, es por una cuestión de comportamiento humano, por una cuestión psicológica. A nadie le gusta la incertidumbre. Es decir, a nadie le gusta la situación que tenemos ahora con la pandemia. A nadie le gusta no saber si el día de mañana le van a subir o no le va a subir el sueldo. A nadie le gusta tener un contrato temporal. Genera mucha incertidumbre. ¿Puedo invertir? ¿No puedo invertir? ¿Me puedo comprar una casa? ¿Me puedo comprar un coche? ¿Me vas a hacer fijo o qué pasa? Pues como genera incertidumbre, son cosas que no gustan. Con la inflación pasa algo parecido. Si los precios están subiendo de una forma continua y generalizada, pero no lo hemos previsto, no lo hemos tenido en cuenta, no lo hemos sido capaz de organizarnos, crea incertidumbre sobre el futuro de la economía, crea dudas, ¿vale? Y es decir, eso puede dar pie a una etapa de recesión económica. Afecta negativamente al crecimiento económico y al empleo del país. Como los precios van a subir, todo el mundo consumirá hoy, pero las empresas empezarán a despedir trabajadores porque no podrán asumir el incremento de los salarios.
que de no incrementarse impedirá el consumo de los productos fabricados. Bien, ¿no? Fijaros, esto se entiende. Si los precios están, ¿cómo se llama? Si los precios están subiendo por los motivos que sean, el, eh, a ver cómo partimos esto, cómo partimos el punto de partida de esto para que se entienda bien, ¿vale? Imaginaos que la inflación de costes viene provocada por el factor de la mano de obra, por el factor trabajo. Esa inflación, es el ejemplo que tenemos de Maduro cuando subió los salarios mínimos en Venezuela. Eh, Os decía, por una inflación de costes, analizamos desde el punto de vista de los salarios, ¿vale? Del factor trabajo. Mirad, en este pequeño corte que he hecho, lo que me he buscado una noticia, esta es del año pasado, recibe nuestras notificaciones, no quiero. Es una noticia del año pasado donde lo que hacía Maduro, el presidente de Venezuela, era, aquí está, Maduro sube el salario mínimo un 375% en un contexto de hiperinflación. De acuerdo que aquí ya estamos en una situación mala, es decir, aquí decimos, ¿dónde está el incendio? Allí, ¿con qué lo apagamos? Venga, va, con gasolina, con gasolina apagamos el incendio, ¿vale? ¿Qué os sucede? Al incrementar el salario mínimo un 375%, lo único que estamos haciendo es incrementar el salario de las personas. Las empresas tienen la renta que tienen. ¿Sabes? Por mucho que ellos quieran subir el precio de las cosas, llega un momento que la gente no puede seguir asumiendo esa subida continua y generalizada de los precios. Es decir, hay gente que se nos empieza a caer, ¿vale? De la ecuación. Hay gente que no le llega la renta para poder comprar esas cosas, por lo tanto, dejan de consumir. En el momento en el que esas personas dejan de consumir, ¿vale? En el momento que esas personas dejan de consumir sencillamente porque no llegan, o bien porque las empresas han empezado a despedir a todos aquellos trabajadores porque no pueden asumir el incremento de salarios, lo que termina sucediendo es que lo que en un principio es simplemente una inflación de costes, es decir, que estamos subiendo ese salario mínimo, está exageradísimo, ¿eh? No, no lo llevéis esto al salario mínimo de España, porque ya hemos visto en clase que el salario mínimo se subió y se subió, por decirlo de alguna forma, no se subió a todo el mundo, solamente se subió a aquellos que ganaban por debajo de ese salario mínimo o el salario mínimo, que no son todos los españoles, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que ese salario mínimo está por debajo de lo que debería de ser el salario, por ejemplo, que tuviéramos que tener en Europa o comparados con otros países del entorno, ¿vale? Bueno, claro, claro, esa es buena. Si nuestro salario mínimo lo subiéramos a lo que deberíamos de ganar todos, por decirlo de alguna forma, la teoría me dice que debería producirse una inflación de costes. Claro, estamos subiendo el salario, todo el mundo gana más, se suben los precios, pero llegará un momento en que eso no se pueda mantener y lo que sucede aquí, habría que empezar a despedir trabajadores. Hay que ver cómo juegan esas variables y habría que ver cómo se ajustan esas variables con el paso del tiempo. Y por último tengo ahí, os he puesto que empeora la competitividad internacional de un país, ya que los precios de ese país están subiendo de forma incontrolada y la gente compraría e invertirá allí donde los precios sean más bajos, claro. Yo qué sé, ¿qué hacemos en España? ¿Qué se nos da bien hacer? ¿Aceite? Pues, ¿cuánto cuesta un litro de aceite? 3 euros, sí. Un litro de girasol, no, el de oliva. Uno bueno, tres pavetes. 3, 3,20, 3,30, 3,40, 3,50, 4. Venga, depende de cómo esté refinado. Todas sus historias. Y los portamos, ¿vale? ¿Cuánto cuesta el litro de aceite en España? ¿3 euros? Pues venga, 3 euros para España que vamos a comprarlo. Hay inflación. ¿Cuánto cuesta el litro de aceite en España? Como tienen inflación, cuesta 5 euros el litro. Quita, quita. Resulta que ahora que yo con mi moneda, que no le pasa nada, resulta que tengo que emplear más moneda para comprar la misma cantidad de aceite. Yo lo siento mucho, pero allí no voy. Voy a comprar el aceite en otro sitio, o mira, lo cojo de girasol, o me voy a cualquier otro país. ¿Quién es el segundo exportador? Yo qué sé, quién sea. Fulanito, zutanito. Pues me se lo compro a fulanito, zutanito. No se lo compro a España. ¿Entendéis? Es un contexto internacional, siempre podemos comprar a otro país. Si resulta que como consecuencia de la inflación estoy empeorando la evolución de precios y competitivamente me hace estar en peor situación que otro país que también se dedica a exportar mi producto, pues automáticamente ese país va a coger su moneda y va a decir, ¿cuántas monedas me dan para comprar aceite? Tanto, me dan menos, me voy aquí a otro sitio, me voy a Chile, me voy a Paraguay, me voy a... Es que no sé quién es el segundo exportador de aceite. Espera, lo voy a mirar un momento. Perdonad, chicos. Un salto. ¡Pam!
Somos los líderes, es decir, es una cosa que es todo guapo, somos los mejores. Pues mira, me ha venido bien mirarlo, porque esto sí que no tiene ni idea. Resulta que los países líderes en aceite de oliva, nosotros somos los primeros, y luego nos encontramos a Italia, a Portugal y a Grecia. Tiene sentido, países mediterráneos. También a mí algunas veces, macho, se me va la pinza. Sí, me había metido yo a Argentina y Chile, y fíjate dónde está Chile, pero muy por detrás nuestra. Por tanto, si yo subo los precios en España como consecuencia de la inflación, lo más normal es que se los compremos a los italianos, a los portugueses, a los griegos. Vale, todo esto está dentro del escenario de la Unión Europea. En el caso de que la inflación fuera a nivel europeo, pues a lo mejor se nos colocarían aquí los turcos, ¿no? Que bueno, están relacionados, ligados con Europa, pero todavía no son Unión Europea. O incluso, pues, podría pasar que nos fuéramos a Argentina o a Chile a comprar, ¿vale? Bueno, visto esto, de los efectos y las consecuencias, lo que vamos a ver cuáles son los colectivos afectados por la inflación y ya pasamos a ver lo que sería la actividad de aula, ¿vale? No, lo cortaré y haré otra clase para que no se os haga muy largo. La inflación. ¿Cuáles son los colectivos afectados por la inflación? Fijaros, ahorradores y prestamistas se ven perjudicados. ¿Pero qué me estás contando? Los ahorradores ven cómo su dinero pierde valor a medida que los precios suben y los prestamistas verán que cuando recuperen su dinero valdrá menos que cuando lo prestaron. ¿Pero qué me estás diciendo, tío? En una época de inflación donde yo tengo mi dinero como tal, ¿vale? Y no hago nada con él, simplemente, bueno, no hago nada con él, no lo tengo yo, no lo estoy utilizando, no le estoy dando una rentabilidad, bien porque lo tengo ahorrado, sino porque se lo he prestado a otra persona, si no tengo en cuenta los efectos de la inflación, cuando me devuelvan el dinero va a valer menos que hoy cuando lo estoy prestando. Imaginaros que 1.000 euros los presto hoy, me los tienen que devolver dentro de un año y te voy a cobrar un 3% de interés, ¿vale? Pero la inflación se va hasta el 5%, hasta el 6% o hasta el 7%. ¿Cuánto valen mis 1.000 euros de hoy dentro de un año? 1.070. ¿Cuánto me van a devolver? 1.030 porque es el 3% que yo había negociado. Y palmando 40 pavos. Así por todo el rostro, por toda la face. ¿Lo veis? Por tanto, la persona que presta dinero, si no tiene en cuenta el efecto de la inflación, palma pasta. Porque cuando yo voy a recuperar ese dinero, recupero menos. Más sencillo todavía. Me quiero comprar un coche. 10.000 pavos cuesta un coche. Pero no, ahora no me corre prisa, me lo puedo comprar dentro de un año. Y llega mi amigo Julio, pues yo qué sé, por ejemplo, y me dice, ¿me lo prestas? Y le digo, venga, va, te lo presto, toma. Que somos amigos, venga, que sí. Te lo devuelvo con intereses, que no, hombre, que somos amigos, que nos llevamos muy bien. Bueno, pues vale. Pues le presto los 10.000 pavos y al cabo de un año me dice, oye, ¿te acuerdas que Toma, que te los devuelvo, 10.000. Y tengo un escenario de inflación del 4%. Entonces, el coche que yo me iba a comprar ya no vale 10.000 euros. Ahora vale 10.400. Y yo voy allá al concesionario, todo chulo. Ahí, ¿qué pasa? Pues ese coche, pues me mola. ¿Cuánto me vas a dar? 10.000. Vale 10.400. Ya, pero yo te voy a dar 10.000. El concesionario me dice, mira, yo es que me das 10.400 o no te lo llevas. ¿Sabes? No se trata de que te quito. Esto no es como el carro de la compra del Mercadona. Me quitas una rueda, me quitas un limpiaparabrisas, me quitas un retrovisor y me lo llevo por 10.000. No. No tiene sentido porque ese retrovisor, el costo de oportunidad que tiene para esa compañía, para el concesionario, es tan alto que no lo va a vender a nadie, por mucho que te lo venda a ti por 10.000. Es decir, es tirar dinero a la basura. Por tanto, o me da 10.400 o no te lo vendo. ¿Entendéis? A no ser que la situación esté muy mal, muy mal, muy mal, muy mal y diga el concesionario, sí, hombre, sí, espera que te quito un cacho de asiento y ya está, y te lo llevas. ¿Entendéis? Simplemente lo que está sucediendo es que no estoy teniendo en cuenta el efecto de la inflación. Al pasar ese periodo, al pasar ese año, al pasar lo que sea, esa unidad de tiempo, si yo había prestado 10.000 y la inflación me dice que tengo que tener 10.400, si no lo recupero por algún lado, estoy perdiendo pasta, ¿vale? Y eso le pasa a los ahorradores y les pasa a los prestamistas, que si no tienen en cuenta en el tipo de interés, ¿vale? De ese dinero que tengo ahorrado, de ese dinero que estoy prestando, si no tengo en cuenta en el tipo de interés el efecto de la inflación, voy a perder dinero. Colectivos más débiles. Claro, aquí está claro que todas aquellas personas que no pueden actualizar su salario en base a la inflación, pues van a palmar pasta, ¿sabes? Aquí tenemos el ejemplo de los pensionistas. En los últimos años eh, han visto que no se ha remunerado sus pensiones en base a la carestía de la vida, en base a la inflación. Además aquí sí que
Da igual dónde lo busquéis y cuándo lo busquéis y cómo lo busquéis, que aquí sí que vais a encontrar un montón de noticias relacionadas con ello, ¿vale? Es decir, pensionistas e IPC. Uy, he puesto PIC. Veis las noticias y fijaros, esta misma, de diciembre de este año, de diciembre del año pasado. El IPC de diciembre escala al 0,8, 8 décimas menos que la subida pactada para las prestaciones a principio de año. Fijaros, es de las poquitas veces que los pensionistas han podido ganar más de lo que la carestía de la vida se estaba produciendo, ¿vale? Fijaros, llevaban sin poder hacerlo desde el 2015. Estamos hablando de la friolera de 4 años, camino de 5. ¿Qué quiere decir esto? Joder, esto es muy sencillo. Si resulta que yo gano 1000 pavos, también, por poner un ejemplo sencillo, de jubilación, y la inflación es de un 1%, ¿vale? O de un 2%. Fijaros, con mi calculadora, aquí me sale fácil la cuenta, ¿no? Si hago 1000 y resulta que me están subiendo un 2%, estoy ganando 20 euros más. Bueno, 1000, pues lo que tengo son 1020 euros para gastar, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que me están subiendo es un 2%. Sin embargo, la inflación se va a un 5%. Donde yo antes compraba cosas eh, por 1000 euros, gracias a la inflación, ahora necesito tener 1050. Si en lugar de ganar 1050, resulta que el Estado me dice, oye, que el 5% no te lo puedo dar porque es mucho, solamente te puedo dar el 2%. De una manera o de otra, me tengo que buscar las vueltas, me tengo que buscar la vida para dejar de pagar esos 30 euros que no me está actualizando el Estado de ninguna forma. ¿Vale? Por tanto, cuando los colectivos son débiles, cuando los colectivos no tienen capacidad para negociar, como le pasa en este caso a los pensionistas, que es lo que diga el Estado y punto, a no ser que votemos a otra fuerza política, pero si en un momento determinado, me da igual que sea Sánchez, que sea Casado, que sea Iglesias, que sea en su momento Rajoy, o sea Aznar, o sea Zapatero, me da igual el que sea, si no pueden actualizar los salarios en base a la inflación, porque no hay, lo único que les pasará es que esas personas pierdan capacidad adquisitiva. Y donde antes tenía 1000 euros para comprar, 1000 euros en compra, ahora tengo 1020 para comprar algo que cuesta 1050. Por tanto, salgo perjudicado con la inflación. ¿Quién se ve favorecido con la inflación? Pues justo la posición contraria. Si aquí se veían perjudicados los que prestan dinero, se ven beneficiados ¿quién? El que lo recibe. ¿Por qué? Porque si no me actualizas lo que tengo que devolver con la inflación, voy a devolver menos dinero de lo que realmente vale. Por lo cual, genial, me beneficia. ¿Por qué? Porque yo me prestas 1000, como mi amigo Julio recibe 10.000 y me devuelve 10.000. Y si hubiera tenido en cuenta la inflación, me tenía que haber devuelto 10.400. Pero como no he tenido en cuenta, si así de cenutrio, si así de amigo con él, lo que sea, pues resulta que me ha devuelto, no me ha devuelto menos, me ha devuelto justo lo que le presté. Y la inflación me dice que tendría que estar en ese momento en la economía, esos 10.000 euros ya no valen 10.000, valen 10.400, he palmado 400 pavos. ¿Vale? Por tanto, es importante, es interesante. Normalmente los bancos lo que hacen es que se cubran en salud con los tipos de interés y muchas veces lo que hacen es cubrir ese posible escenario donde la inflación se vaya a un nivel donde les provoque una pérdida de dinero y por tanto lo que hacen es que se cubren. Poseedores de bienes patrimoniales se ven favorecidos porque con la inflación sus bienes se revalorizan ya que actúan como depósito seguro de valor. A ver, ¿qué pasa? Que si yo tengo una casa va a valer lo que vale siempre en cualquier sitio, ¿no? Y si encima tengo una casa en el centro de Madrid, es un palacete, yo qué sé, lo que sea, independientemente de lo que digan los precios, cuando luego posteriormente se vuelvan a ajustar, ese palacete no va a perder valor. ¿Me entendéis? Es decir, independientemente de lo que digan los precios, ese palacio va a tener más valor, que yo qué sé, o un diamante va a tener más valor que mi coche de segunda mano, o yo qué sé, o que un ordenador personal. ¿Sí? Porque esos bienes patrimoniales no pierden valor con el paso del tiempo. Es como, por ejemplo, tener oro. Pues el oro es un valor seguro, es un valor que cotiza en bolsa. Entonces es interesante, muchas veces lo hacen las grandes fortunas, transforman su dinero, ¿lo transforman en qué? En obras de arte. Aquí tengo un Dalí, aquí tengo un Picasso, aquí tengo un Miró. Todo español, ya veis que yo, todo español, todo. Macho, español. Eh, por tanto, ¿cómo se llama esto? Lo que hago es invertir en esas cosas para que no pierdan valor. Por tanto, cuando yo poseo bienes patrimoniales y se produce inflación, pues
me veo afectado, pero de forma positiva, porque lo que yo tengo, como no es dinero, como son valores, como son bienes patrimoniales, pues no va a perder su valor con el paso del tiempo. Bueno, lo dejo aquí. Hago otra clase para explicaros cómo funciona esto del IPC y cómo funciona esto del cálculo del IPC. Y os he dejado pues una actividad de aula donde os voy explicando, os voy detallando cuáles son los pasos que tenéis que ir siguiendo para poder realizar el cálculo del índice de precios al consumo. ¿Vale? Pues nada, lo dejo aquí, chicos. Hago otra clase. Será más o menos de esta duración, un pelín más corta que esta. Y así pues os dejo la explicación para que podáis hacer la actividad de aula con respecto al IPC. Bueno, chicos, hasta luego.